Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a las personas que se conecten. Ya teníamos días o tenemos días de no transmitir, pero hoy vamos a intentar hacer una transmisión a ver hasta dónde llegamos. Ayer lo intentamos, pero no lo pudimos hacer porque por una u otra manera, de otra forma, pues hubo algún problema, algún inconveniente. Así es que vamos a esperar. Oiga, ¿qué decía Facundo Cabral? Lo escuché. Este Facundo Cabral era mero filósofo callejero. Por eso hay que cuidarse del que no canta, porque algo esconde. Mi abuela decía, habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué es un general desnudo? Y tenía razón, y tenía derecho a hablar de esto, porque estuvo casada con un coronel que era realmente un hombre valiente, solamente le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. Y por temprano que te levantes, a donde vayas ya estás lleno de pendejos. Y son peligrosos porque al ser mayoría eligen hasta el presidente. Oiga, qué razón tenía Facundo Cabral. Gracias, reitero mis agradecimientos que ustedes se conecten. No es una hora que normalmente transmitimos. La verdad, yo no tengo hora para transmitir. Pero hoy estamos por acá conectados y agradeciéndole. Vamos, el aparato de propaganda del gobierno. Y hablemos de un tema mero raro. La implosión del círculo cercano, no del círculo político del gobierno, el círculo cercano, así pongámosle nada más, así pongámosle. Y ya días me había comprometido a atar algunos cabos de la visita de Nueva York de algunos funcionarios del gobierno. Y por ahí lo vamos a ir dejando. Alonso Hernández, gracias. José Martínez, Álvaro Ernesto Rodríguez, dice, buena hora, dice buena hora. Celia Landaverde, Celia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero esté bien. Gabriel Campos, César, buenas tardes. Carla Milán, buenas tardes. José Márquez, igual buenas tardes. Esaú Murga, Katy Mejía, hola, estimado. Gracias, Katy, yo sé que usted me tiene aprecio. Gracias, Katy, un saludo a la maestra. Jacqueline Ivette Galindo, Rivas Sandra Roxana, buenas tardes. César, Héctor Ortiz, Najib. Excelente. Yo soy amante de la libertad de expresión y siempre la voy a defender. Y por eso yo a Héctor Ortiz, que escriba Najib y muchísimas veces Najib. Si es que no hay problema, siempre hay que defender la libertad de expresión. Usted apoya al presidente de la República, entonces pase por acá, no hay problema, no se detenga. Arnoldo Pereira, Carlos Roberto Velázquez, César, vamos, desde El Salvador, dice que ellos están aguantando. Godofredo Portillo, desde Oxford. Patricia Fuentes, buenas tardes. Mejor temprano, dice Julio Rodríguez. Acá Carlos Víctor GT. Gracias. Héctor Ortiz, otro resentido, dice. Es su libertad. Usted puede decir otro resentido, no hay ningún problema. Yo no tengo por qué estar resentido con nadie, definitivamente. Antonio Cisco, Mercy Rodríguez Tobar, Salvador Parada, saludos desde San Buenaventura, donde el departamento de Usulután. De ahí había un equipo de fútbol de la Liga de Ascensos, el Real España. No, ¿cómo se llamaba? El España, solamente el España, el Real España de Honduras. Eco Amaya, saludos, estamos con todo, Dios nos acompañe en esta lucha. Ya le empezamos, hace rato le empezamos y vamos teniendo frutos, honestamente no me cae la notificación, César, ahí sí no sé qué hacer. Porfirio Aníbal Rodríguez, Pamela Johnson, buenas tardes. Francisco Cornejo, Maribel Flores, Elie King, saludos, César, un gusto desde Zacamil en San Salvador. Luis Ramón Gutiérrez, enorme verdad de Facundo Cabral. Oiga, si es que la verdad es que este Facundo Cabral era mero raro.
Y los hay de toda categoría. Por ejemplo, está el pendejo informático, que es un pendejo computado. El pendejo informático. Un pendejo... Oiga, está hablando de los troles. Ya sabía de los troles Facundo Cabral. Ya sabía que iban a haber troles. Y este es que él falleció hace 4 años. 4 o 5 años en Guatemala. Y el pendejo informático, o sea, ya sabía que iban a haber troles, ¿se da cuenta? Hola César, esta es una buena hora de saludos, dice José Ponce. Bueno, gracias Memo Mora, Rafael Quintanilla, Satán, estoy haciendo pruebas. Bueno, yo estoy transmitiendo, Satán. Arnoldo Pereira, compartan para que no voten la transmisión. Ángel Martínez, gracias. Asensio, Georgina López, Asensio Méndez, buenas tardes, adelante con nuestros comentarios. Bueno, ya leí un par de personas, hay los que no lo leí, me disculpa. Desde Canadá, Noches de Dios, tocayo, César Pérez, gracias. Margarita Díaz, igual, gracias. ¿Qué dice por acá? ¿Alguien habla de los youtubers? ¿Qué dice alguien de los youtubers? ¿Qué dice? Permítame un segundo. ¿Alguien habla? Sergio Echeverría, la propaganda del gobierno es enorme, pero también ves enorme la falta de conocimiento de muchos de los youtubers. Los aparatos de propaganda no siempre se caracterizan por ser pensantes. Recuerde usted que la idea de la propaganda es manipular conciencia. Esa es la idea de la propaganda, no es ser pensante o ser mínimamente letrado, mínimamente ilustrado o académicamente preparado. Esa no es la característica del aparato de propaganda. Obviamente, todos los aparatos de propaganda tienen cabeza política. Todos los aparatos de propaganda tienen cabeza política. Pero el resto del cuerpo de la serpiente no precisamente son versados académicamente. La cabeza de la serpiente del aparato político, esa sí tiene cabeza política. Pero el aparato de propaganda no tiene por qué ser académico. No. La misión del aparato de propaganda es replicar o ser voces que diseminen el mensaje. Esa es la idea del aparato de propaganda. O sea, el aparato de propaganda tiene que manipular conciencia. De eso vamos a hablar, pero tienen cabeza política. No crea usted que no tienen cabeza, pero el resto del cuerpo del aparato, el resto de youtubers, no tienen por qué ser pensantes. La obligación del youtuber, del aparato de propaganda, de los troles o de las páginas, solamente es repetir, servir como cajas de resonancia del mensaje emanado por una cabeza política principal. De eso es lo que vamos a hablar, Sergio. Justamente de eso. ¿Cómo es que en esta batalla ellos están diezmados? Lo que pasa es que de alguna manera hay otras formas como a nosotros nos han querido ir amilanando poco a poco, y justamente de eso vamos a hablar. César Pérez decía, gracias, saludos Benítez. Loli Zamora, saludos César, ya nos había preocupado, no nos caían sus notificaciones. Yo tampoco había transmitido, estaba cansadito. Mire que a esta hora, vea qué horas son las 4:04 en California, y yo me tengo que levantar a las 11 de la noche a trabajar, 10:30, y no hemos dormido, pero igual lo hacemos. César Sarabia, Juan Álvarez, saludos. Bueno, vea, hablemos del aparato, pero antes de aquí escuchando desde El Salvador, bendiciones César, al fin lo agarré en vivo. Al fin lo agarré en vivo, no me agarró vivo, en vivo, dice él. Bueno, vea, Miguel Pereira renunció, dicen. Miguel Pereira renunció. El exalcalde por San Miguel del FMLN renunció a la militancia del frente. Nomás eso voy a decir. Tengo mis reservas en relación a estos motivos. Bueno, hablemos del aparato de propaganda. ¿Qué se dice del aparato de propaganda? Recuerde usted una cosa. Toda estructura de poder necesita un aparato de propaganda, un aparato de comunicación. Toda estructura de poder. Una estructura que sea de poder y no tenga un aparato de propaganda no se mantiene y se sostiene en el tiempo. Toda estructura de poder necesita un aparato de propaganda y de manipulación para sostenerse en el tiempo. ¿Por qué? Porque el aparato de propaganda es importantísimo en la guerra política. La guerra política por concepto no se dispara ni un cartucho. La guerra política lo que trata es, a través de la psicología, atacar la mente de la persona. Meterse en la mente a la persona, ya sea de manera positiva o de manera negativa, desmoralizando a la persona. Eso es lo que hizo el gobierno, o eso es lo que hizo Nuevas Ideas o Nayib Bukele con toda su granjita de troles para desmoralizar a todos aquellos opositores. Hay mensajes en la guerra política que son ya construidos, ya estructurados. Un mensaje estructurado, por ejemplo, el famoso 3%.
y el 97%. El 97% una cifra, un porcentaje favorable al gobierno y el 3% favorable a aquellos que no comulgamos con el gobierno. Pero son cifras construidas, son frases o son cantidades políticas, son porcentajes políticos. Nadie mide absolutamente nada esto, sino que se construyó ya el 3% y el 97%. Encuestas en el camino han dicho, por ejemplo, el Sid Gallup, de que el gobierno tiene el 35%. Y la encuesta de la UCA dice que el gobierno tiene el 27% de apoyo. Estas cifras no las menciona el aparato de propaganda. ¿Por qué? Porque son cifras que van a contradecir o desdecir la frase política construida. La frase política construida era el 3% y el 97%. Cifras jamás existentes, pero que a través de la réplica ellos habían logrado meter ¿a dónde? En la mente y en el espíritu de los opositores, o sea, de nosotros. No siempre los opositores son políticos o aglutinados en partidos políticos. También se puede hacer oposición sin participar en partidos políticos, se puede hacer oposición cívica, que tiene que ver con el desarrollo de la patria, con la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, cosas así. Pero recuerde, toda estructura de poder necesita un aparato de propaganda. Toda la estructura de poder, sin excepción. Pero que el aparato de propaganda va y ataca la mente de las personas. Y así puede ver usted lo último que han sacado los norteamericanos. Esto que han sacado los norteamericanos, no crea que los norteamericanos lo sacan solamente por nosotros. No, ellos se dieron cuenta de que los troles del gobierno atacaron el sistema electoral norteamericano. De ahí viene todo eso. Claro, la información ellos ya la tenían, pero encontraron el momento adecuado para sacarlo justamente cuando la congresista Norma Torres empezó a denunciar y a exigirle a las instituciones en Estados Unidos y al Departamento de Estado de que se pronunciara en razón de funcionarios salvadoreños que habían intervenido en las elecciones para el distrito 35 de Norma Torres. Ahí se desarma todo esto, aunque la investigación ya la traían de hace tiempo. Los gringos ya traían la investigación, pero no habían encontrado el momento propicio para sacarlo. Norma Torres va y motiva, le solicita, exhorta al Departamento de Estado que se manifieste, que se pronuncie en relación a la injerencia de agentes políticos extranjeros. ¿Por qué? Ya lo había hecho Nayib Bukele, ya lo había hecho el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, y así otros personeros. De ahí viene todo esto. Eso hizo reventar todo esto. Pero que el gobierno sabía. El gobierno sabía. Y a nosotros nos han estado atacando con una mentira estructurada desde la guerra política. Las frases construidas en la guerra política no son frases reales. No son frases reales. Las guerras mismas que se libran con armas en la mano, donde se disparan ráfagas o se disparan bombas o se hacen explotar bombas, también tienen una altísima cuota de guerra política, atacando la psicología del combatiente. En este caso, no se ataca la psicología del combatiente porque es otra modalidad de guerra política, sin disparar un solo cartucho. Pero que en la guerra política siempre hay mensajes. La propaganda es una ciencia y que tiene que ver con quién envía el mensaje. ¿Quién envió el mensaje? Nayib Bukele. ¿A qué segmento de la sociedad le envió el mensaje? ¿Qué dice el mensaje que envía Nayib Bukele? ¿Qué decía el mensaje siempre de Bukele? Unir al FMLN y Arena, que nunca se pueden unir. ¿Cuáles eran los efectos del mensaje? Eso yéndonos más allá, pero aplicando todo esto aquí en la página o aquí en las páginas, usted puede ver una cosa. Hoy ya es menos. Aunque ellos, cuando nosotros, recuerde usted una cosa, despuesito de las elecciones, usted hacía un comentario y le caían 20 puteadas. A raíz de las 20 puteadas, usted ya no comentaba. ¿Por qué? Porque la idea de ellos era desmoralizarlo justamente a usted. Y en muchas ocasiones lo lograron hacer. Las páginas a veces se quedaban solos o usted solamente venía a las páginas a escuchar qué era lo que se decía, pero usted no comentaba. Cuando el gobierno se fue dando cuenta de que usted ya empezó a comentar y empezó a revelársele al gobierno y a descubrir las deficiencias del aparato de propaganda, entonces el aparato de propaganda empezó con otras formas. Siempre que el gobierno tiene una crisis política en El Salvador, siempre aparecen un par de personas vinculadas a la cabeza política del aparato de propaganda de Nayib Bukele. La cabeza oficial, Félix Ulloa.
cuando hay una crisis, desde el aparato de propaganda aparece Dagoberto Gutiérrez, que no lo vinculan con el youtuber. Él no es youtuber, pero es una persona muy preparada en guerra política. Dagoberto Gutiérrez, su lenguaje, su discurso, su forma de estructurar su relato político conecta con la gente de Dagoberto Gutiérrez, y no lo vamos a negar. Esa es la cabeza más importante del aparato de guerra política o de propaganda del gobierno. Ahí mismo también están un par de militares, justamente ahí mismo, así como el general José Edgar Campos Rivas, que es hermano del diputado suplente de Nuevas Ideas por San Miguel, el coronel Eduardo Rafael Carías Lazo, y así hay otros militares preparados en guerra política en la época de la guerra civil en El Salvador, que hoy están en favor de Nayib Bukele, y que obviamente el poder paga buenos salarios. Esto lo fueron desmontando poco a poco, y no estamos hablando de nada ajeno a la realidad. ¿Qué dijeron en todo esto las agencias en Estados Unidos? Hablando del aparato de propaganda nada más. ¿Qué dicen ellos en todo esto? Vea, justamente por acá tenemos algo. ¿Qué decían? La preocupación de Washington. ¿Cuál era la preocupación de Washington? Era todo lo que estaba pasando en El Salvador. Los gringos nunca han dejado de tener los ojos metidos en El Salvador, nunca. Usted debe conocer una cosa: la embajada norteamericana en El Salvador es una embajada que tiene presencia de todas las agencias de inteligencia norteamericanas, los cuales reportan a su respectiva agencia. El delegado de la CIA en El Salvador reporta a la CIA. El delegado del FBI reporta al FBI. El de la DEA reporta a la DEA. O sea, la presencia de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en El Salvador es masiva. No vaya a pensar usted de que, es que el presidente hace lo que él quiere. No es que el presidente haga lo que él quiere. Él puede hacer lo que él quiere, pero bajo los ojos o la mirada de personas a las que él no conoce. Relacionado con esto, vamos a hablar de la implosión. Y yo le voy a pedir de favor, no me haga caso. Lo que yo digo solo escúchelo nada más, pero no me haga caso. Dejemos que el tiempo, que es un juez justo, en el camino nos vaya mostrando qué es lo que va a suceder en el futuro. Dice, usted ya leyó esto: troles, propaganda y miedo avivan la maquinaria mediática de Bukele en El Salvador. La maquinaria mediática de Bukele en El Salvador. Recuerde que hay páginas. Unas hacen mejor trabajo que el que yo hago y transmiten de manera más asidua o frecuente de lo que yo transmito. Está el caso del Chiquillo Periquillo, el caso de Álvaro Méndez, el caso de Raúl Palacios, el caso de Luis Bernal y hay más personas del DJ Guanaco, por ejemplo. Pero que nosotros solamente somos páginas nada más. Pero el aparato de propaganda tiene 7,000 billones de dólares de presupuesto general de la nación para pagarle a sus troles. Y hay plumas pagadas. En todo esto. Ellos se vienen encima de nosotros. Y obviamente nosotros tenemos la ventaja que gracias a Dios transmitimos desde los Estados Unidos. Pero si el aparato nos encontrase allá en El Salvador, es diferente. Y es tan diferente que usted puede ver comentarios de personas que viven en Estados Unidos y comentan en las páginas. Y ellos sí comentan. Pero usted desde El Salvador apenas si saluda nada más. ¿Por qué? Porque usted sabe que el aparato de propaganda, como usted ya se le reveló, el aparato lo sometió. ¿A dónde? Con el plan de control, con el estado de excepción. Usted con el régimen de excepción, usted ya no opina. Usted le coartaron los derechos y las libertades individuales fundamentales consagradas en la Constitución. Usted ya no puede opinar. El aparato de propaganda lo dejaron libre. ¿Se acuerda usted del comisionado? Un tuitero que subió o comentó en Twitter de que la familia presidencial andaba gastando recursos del Estado sin tener derecho a andar camionetas o a tener seguridad. ¿Qué hizo el régimen? Se le fue encima al tuitero. ¿Para qué? Para callar al resto de cuentas en Twitter con el ánimo de controlar el mensaje. Y así controló el mensaje de nosotros. Hasta hoy nosotros no sabemos qué pasó con el muchacho del comisionado, pero sí lo callaron a usted. Y así pasó con otro muchacho que fueron a traer a mexicanos. El régimen no puede meter a todas las redes sociales, a todos los que tienen cuentas o tenemos cuentas en las redes sociales, no los puede meter presos, pero manda mensajes políticos atacando a una persona. Individualizan a alguien, a una cuenta que sea potente y que tenga convocatoria en Twitter, y van sobre él. Y justamente van sobre él.
Alguien preguntará, oiga, pero a César Fuente casi no lo atacan. Es que no hay problema. Ellos tienen inconveniente en atacarme porque yo les conozco la vida y estoy seguro que el día que me ataquen de carácter personal, lo voy a reventar con su vida privada. Lo voy a reventar con su vida privada. Y el día que se metan con esta página, van a salir las fotos de Dania González, van a salir las fotos de Alexia Rivas, van a salir las fotos de medio mundo. Obviamente el régimen sabe de que alguna información tenemos nosotros relacionada a esto. Y además de eso, los temas que aquí se tocan, desgraciadamente, los youtubers no los entienden. Los youtubers no los entienden. Poco o nada puede saber Wichito 503 de lo que aquí se habla. Poco o nada. Aunque en algún momento he recibido amenazas de que me van a denunciar. Ofreció denunciarme Walter Araujo y también lo ofreció denunciarme la abogada Betty Arana, a quienes yo le manifesté que lo podían hacer. Que lo podían hacer cuando ellos quisieran. O sea, el aparato manda mensajes para ver si uno se le amilana. Pero claro, nosotros estamos en otra realidad. Yo estoy en otra realidad. Usted no lo haga de El Salvador porque a usted sí lo van a reventar. Un salvadoreño veinteañero estaba buscando trabajo cuando le llegó una invitación inesperada para sentarse con un funcionario del gobierno. Era el 2019 y el especialista en comunicaciones conocía bien las redes sociales. Las conversaciones con el funcionario resultaron en un empleo de $600 al mes en la capital del país, en el equipo de comunicaciones del presidente Nayib Bukele, según el contrato de trabajo visto por Reuters. Es una agencia de noticias. Una retribución decente para esa pobre nación centroamericana. Y así empezó todo este rollo. Aunque no vaya a creer usted de que en algún momento nosotros no fuimos objeto de ataques. Cuando nosotros empezamos esta lucha allá por el 2017, 2018, en plena campaña política, también nosotros fuimos objeto de ataques. Hoy unos dicen que ya están a este lado del río, pero en algún momento no estuvieron a este lado del río. Yo recibí ataques en plena campaña cuando Nayib era candidato, en una campaña financiada por un señor empresario de restaurantes, por Luis Reyes. Luis Reyes, a través de Walter Araujo y otro muchacho youtuber de La Palma en Chalatenango, orientaron una campaña de desprestigio en contra de mi persona, cuando la página no aglutinaba a más de 30, 40 personas conectábamos. Pero ellos lanzaron una campaña. Luis Reyes era golondrino. Hoy dicen que ya no es golondrino. Él financió una campaña. De esa campaña aparecieron estas fotos, donde César Fuente está preso aparentemente. Aquí hay otras imágenes, donde a mí la policía aparentemente me lleva detenido. Aquí hay otras imágenes, donde pagan $300 y así, imágenes o campaña de desprestigio, pagada en mi contra por los que hoy dicen que son de la oposición, como el caso de Luis Reyes. En algún momento relacionaron a Roy García, que financiaba también, daban dinero en favor de Walter Araujo para lanzar campañas en aquel momento cuando pocas páginas hablábamos en relación al comportamiento político de Nayib Bukele y el curso natural que su gobierno llevaba. Usted no desconoce que el restaurante de Luis Reyes, la Oriol Plaza, se anunciaba con Walter Araujo y desde ahí lanzaban campañas en mi contra. Pero supimos sortear todo esto. Si hoy le sacan a Nayib Bukele todo este problema, es porque Bukele desde adentro está implosionando. Recuerde que las estructuras de poder siempre implosionan desde adentro y nunca explotan, porque para explotar algo hay que hacerlo desde afuera. Y generalmente los círculos políticos, como el caso de Nayib Bukele, tienen que implosionar desde adentro. ¿A través de qué? A través de personas cercanas al presidente de la República. Hoy sale una noticia muy bonita. 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia renuncian. 2 magistrados. Entre ellos, uno de la Sala de lo Constitucional y el presidente de la Sala de lo Civil, Alex Marroquín, con quien tuve el privilegio de compartir aula universitaria. Renuncian. En el caso de Alex Marroquín le voy a decir algo. Alex Marroquín, yo fui compañero de Alex Marroquín y del papá de Don Goyo. Don Gregorio es el papá de Alex Marroquín. Y Don Gregorio era un ex guardia nacional, papá del magistrado que está renunciando hoy. Papá del magistrado.
Yo me imagino por dónde vienen los tiros del magistrado Alex Marroquín. Él no está enfermo. No sé el magistrado de la Sala Constitucional que está renunciando, no sé quién es. No sé quién es. Pero lo que sí es una realidad, que la estructura interna del aparato no político de Nayib Bukele se le está erosionando. ¿Por qué se le está erosionando el aparato? ¿Qué sintieron los magistrados? O sea, no vaya a pensar usted que Nayib no ha sido infiltrado. Nayib ya fue infiltrado. Ya fue infiltrado. Lo que aparece entre el aparato de propaganda y el caso del archivo Wallet es un evidente caso que el gobierno se está erosionando o desmoronando desde adentro. Desde adentro. No vaya a creer usted de que el caso de Chivo Wallet es un caso aislado. Hay colaboraciones directas desde gente cercana a Nayib Bukele, y Bukele no ha podido quitarse el golpe que le han pegado vinculado al archivo Wallet. Sobre el archivo Wallet vamos a relacionarlo. ¿Por qué se ventila el caso en una corte en Texas, territorio norteamericano? ¿Por qué se ventila? ¿Por qué el órgano jurisdiccional norteamericano participa en todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Lo que sí le voy a decir, y siguiendo con el aparato de propaganda del gobierno, es que el aparato de propaganda sabe que la batalla se la hemos ganado. La batalla se la hemos ganado. Los aportes que usted ha hecho a través de sus mensajes en las redes sociales son aportes que han ido construyendo poco a poco de una democracia que ha estado ya tirada y que todavía la tenemos tirada, pero que nosotros hemos recuperado el espíritu combativo para también irnos encima de aquellos que nos quieren quitar la república. Hoy usted ya opina, pero hubo un momento que usted no opinaba, se quedaba callado, porque usted decía algo y le caían 20 puteadas y le ponían a su mamá de todas maneras. Hoy usted ya opina. Eso quiere decir que usted le está ganando la batalla también al régimen. Usted ya reaccionó y está nutriendo su espíritu de lucha. Y eso es bueno. Eso es bueno, que no nos amilanemos. El gobierno ya se dio cuenta de eso. Hay tantas cosas en YouTube, hay tantas cosas como, por ejemplo, hay youtubers que dicen: China le va a comprar la deuda a El Salvador. Cuando usted sabe que el mismo ministro de Hacienda ha salido diciendo que él no sabe nada de la compra de la deuda por parte de los chinos. Lo dice el mismo ministro de Hacienda, que tiene una calidad de tesorero de la República. Pero los youtubers que dicen: China le va a comprar la deuda a El Salvador. De esa manera ellos van y manipulan. Y así usted va a ver muchos videos en las redes sociales que hablan en favor de Nayib Bukele. Pero la realidad es que nosotros ya le ganamos la batalla al gobierno. Ya le ganamos la batalla. El círculo se le está erosionando. No el círculo político. El círculo político de Bukele es el último que se va a caer. Pero el círculo económico de las oligarquías poco a poco se le va a ir cayendo a Nayib Bukele. Todo ese círculo que tiene, le van a quedar algunos gatos. Le va a quedar Giovanni Galeas, le va a quedar Dagoberto Gutiérrez, le va a quedar Walter Araujo por compromisos adquiridos. ¿Por qué? Porque la lengua o la saliva de ellos sí tiene precio. Y por eso usted se da cuenta de que el gobierno solamente tiene frases construidas nada más. La propaganda del gobierno tiene un gran problema. La gente ya no le está creyendo la propaganda al gobierno, porque la propaganda tiene un límite y el discurso se les desgastó. El tren bala o el tren del Pacífico, el aeropuerto de la Unión, el satélite Cuscatlán, las universidades de Chalatenango y Ahuachapán, o la descentralización de la educación universitaria que no se dio. Hoy estamos con el tema de pensiones y así sucesivamente. Todas las ofertas del gobierno son ofertas vacías. La única obra que le quedó ahí fue el puente de la María de Chichilco. Todo ese mensaje se le ha ido cayendo y la gente ya no le cree el mensaje de Nayib Bukele. La gente no le cree el mensaje y eso es ganancia para nosotros. Cuando usted ve una página y ve usted que hay más gente en contra de la página, las cuentas no son reales. Siempre lo hemos dicho aquí nosotros, las cuentas no son reales.
todos los que vienen a la página y me dicen hijo de puta, no vaya a pensar usted que yo le pongo atención a esos hijos de puta. ¿Por qué? Porque no son reales. Son personas que desde una granja están manejando un par de cuentas. Con un servidor manejan 20 cuentas, una sola persona. Y si hay 5 personas, manejan 100 cuentas. Implica decir que son 100 cuentas, son 100 comentarios diferentes. Y todos los comentarios pueden ser relativos a reaccionar en cuanto a lo que yo digo, a atacarme a mí. ¿Para qué? Para desmoralizarme y que se abandone la lucha. Lo mismo pasó con usted. 5 personas en una granja tienen la capacidad de generar 100 mensajes. Si es que cada cuenta hace un mensaje. Ahora imagínese usted, si cada cuenta hace 5 mensajes. Entonces estamos hablando de 500 mensajes. Quiere decir que las personas, las 20 personas conectadas del famoso 3%, se ve mermada o derrotada en razón de 500 mensajes, de 500 puteadas. Pero ¿cuántas personas son realmente? Solamente son 5 personas que manejan un servidor de 20 cuentas cada servidor. Y si son 5 personas, 20 por 5, 100. Y si cada servidor, si cada cuenta hace hace 5 comentarios, imagínense hasta dónde vamos. Podemos tener 500 y nos van a desmoralizar. Porque la guerra política tiene estos efectos psicológicos que atacan el cerebro del ser humano. Y cuando atacan el cerebro del ser humano, se desmoraliza la persona. Esa guerra psicológica tenemos que ganarla nosotros. Tenemos que ganarla nosotros. Y así en el devenir. Vea, aquí se conectan gente que fue guerrillera. Y aquí se conecta gente que fue parte de la Fuerza Armada en la época de la guerra. Le voy a poner un ejemplo como efecto de anécdota nada más. Como efecto de anécdota nada más. Cuando nosotros y los excombatientes del FMLN que están conectados acá sabrán de lo que yo voy a hablar. Las guerras militares, las guerras con armas, esas guerras se libran también desde la desmoralización del enemigo, atacándole la mente. No hay nada más mortal para un combatiente que le ataquen la mente, que le ataquen la psicología. ¿Por qué? Porque atacándole la psicología, le atacan el espíritu. Y si usted le ataca el espíritu y la psicología a un combatiente, usted ya lo mató, usted ya se lo acabó. Usted ya se lo acabó. Y así podía, por ejemplo, en el caso de las células guerrilleras, que era lo primero que le gritaban a las posiciones del ejército en la guerra: soldado, rendite o ríndete, como usted lo quiera pronunciar. Soldado, rendite, te tenemos rodeado. Soldado, rendite, tu sargento, tu teniente ya se rindió. Soldado, rendite, te vamos a perdonar la vida. Soldado, rendite, ¿por qué? Porque estaban atacándole la psicología. Sin disparar un solo cartucho, querían derrotar la mente del soldado y querían derrotándole el espíritu. Entonces el soldado iba y se entregaba. El teniente no estaba entregado. Tampoco estaba entregado el sargento. ¿Pero qué habían ubicado ellos? Habían ubicado una posición y querían derrotarla a través de la operación psicológica. Y en muchísimas ocasiones se lograba. Habían ocasiones que se sentía de que el resto del resto de la célula guerrillera era de mayor cantidad. Y uno podía observar la capacidad de fuego del enemigo, la experiencia del combatiente. Uno podía observar que ellos conocían más el terreno, todas las características. Pero si la patrulla andaba 10 hombres y uno se sentía de que ellos eran 40, desde la operación psicológica se empezaban a trasladar. Solo era una patrulla de 10 personas. Le estoy poniendo el ejemplo porque venimos de la guerra y los que están con el aparato de propaganda del gobierno, ellos conocen de lo que estoy hablando. Una patrulla de 10 personas se enfrentaba a una célula guerrillera de 40. Inmediatamente el mando, ¿qué era lo que hacía? Desplazaba 15 a la derecha, desplazaba 12 por otro lado. Se hacía gritando las cantidades. ¿Para qué? No para que la gente se desplazara, porque la patrulla solamente era de 10. Obviamente el enemigo doblaba o triplicaba en elementos, pero se trasladaba y se gritaba la cantidad, aunque esa cantidad no existía. Pero se gritaba, ¿para qué? Para mostrarle poderío al enemigo, aún sabiendo de que uno comandaba una unidad pequeña. ¿Por qué? Porque la idea era mandar un mensaje psicológico de superioridad. ¿Con el ánimo de qué? De que el enemigo se detuviera un poquito o que pensara al momento de irse al asalto. Pero que en la cantidad uno no lo tenía. Lo mismo pasa con el gobierno. Los troles es una granja nada más.
5 servidores que tienen la capacidad de írsenos encima a nosotros y a través de frases estructuradas de carácter político, ellos nos montaron una frase, el famoso 3%. Otra frase hecha, arena frente. Otra frase hecha, los mismos de siempre. Bajo esas 3 frases hechas, ellos montaron una guerra política de convencimiento a aquellos indecisos que no estaban convencidos de ir a votar por Nayib Bukele. Solamente fueron frases hechas y esa gente indecisa fue y votó por Nayib Bukele. La gente se dio cuenta en el camino que solamente eran frases. Muchos golondrinos retornaron a sus rediles ideológicos de antes o a sus rediles cívicos de antes, solamente en defensa de los intereses de la patria. Pero ya así se nos van encima. Tantos canales de YouTube, usted puede ver la investigación del Departamento de Estado. Hay cuentas en WhatsApp relativas a todos los municipios que tiene El Salvador. Hay 1500 canales de YouTube. Y la gente viene y dice, oh, pero es que en Paraguay un youtuber se está manifestando en favor del gobierno. Oh, pero es que en Ecuador hay un youtuber que se manifiesta en favor del gobierno. Pero es que en Colombia también están pidiendo un presidente como Nayib Bukele. Todo esto es una red de personas o de youtubers que algún beneficio reciben, pero que van y estructuran 1 o 2 videos nada más, porque ellos no viven de eso. Los trasladan desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador para El Salvador y la red del aparato de propaganda del gobierno lo hace viral. Lo hace viral. Y así nos encontramos con otro fenómeno. Le voy a poner otro ejemplo. Usted sabe que Marcelo Larín es una persona que siempre ha estado opinando en favor del gobierno. En el camino las cosas se han ido dando de otra manera. Es mucho más fácil que la gente del gobierno o que Bukele pierda apoyo y que nosotros, los del famoso 3%, que no somos oposición política, sino que somos una oposición cívica, vayamos sumando seguidores, vayamos sumando más gente al movimiento de los del famoso 3%. Nunca hemos sido el 3%, nunca. Pero así nos han puesto. Entonces los youtubers como Marcelo Larín, ¿qué es lo que hacen? Como ellos viven de monetizar sus canales de YouTube, vienen y comparten su contenido criticando. Le voy a poner un ejemplo de Marcelo Larín. Marcelo Larín simuló una disputa, una discusión con el diputado Jorge Castro. La simularon. Y mucha gente del famoso grupo del 3%, que no somos el 3%, pero gente que no sigue a Bukele, compartía el video de YouTube de Marcelo Larín. Marcelo Larín nunca ha sido una persona lejana de Bukele, siempre ha estado cerca de Bukele. ¿Por qué Marcelo Larín se expresa de esta manera? Porque la gente está abandonando el apoyo, no le está dando mucho apoyo a Nayib Bukele y se está quedando de manera indecisa. Lo dicen las cifras de las encuestas. Entonces Marcelo Larín viene y habla mal de un diputado. ¿Para qué? Para mandarnos el mensaje a nosotros. Y usted me lo manda a mí y yo se lo mando al otro. ¿Quién termina ganando? Termina ganando Marcelo Larín. Ellos viven de la monetización de su canal. Tantas visualizaciones, el like. ¿Y qué termina diciendo usted? Oh, Marcelo Larín ya se les dio vuelta. No, no se les ha dado vuelta. Son parte del mismo aparato de propaganda del gobierno, pero ellos nos estructuran un mensaje que nosotros queremos oír. Ellos saben lo que nosotros queremos escuchar. Una derrota simulada de Bukele, una derrota política de Bukele, una noticia del Bitcoin de Bukele. Y así montan peleas con Walter Araujo y con quien sea. Así las han montado. Pero el aparato de propaganda de Bukele, le estamos ganando la batalla desde estas páginas. Un día nos van a preguntar cómo hicimos usted y yo para derrotar desde una página, para opinar desde una página. Un día le van a preguntar a Álvaro Méndez, un día le van a preguntar al Diego Guanaco qué aportaron ellos para ir desmontando poco a poco o para ir deteniendo el desplazamiento natural de la dictadura. Hoy por hoy la dictadura está empantanada. Bukele está empantanado. Si políticamente a Bukele no se le puede derrotar, ¿por qué? Porque la oposición política, porque los partidos de oposición en El Salvador no existen. No existen. Y estamos haciendo mejor lucha nosotros. Usted que comenta y yo que me pongo a hablar, estamos haciendo mejor lucha nosotros desde las páginas que los partidos políticos en El Salvador. La oposición política en El Salvador no tiene voz. Poco o nada dicen. Y desde aquí nos toca hacer la lucha. Claro está, el aparato es tan potente que personas como Neto López, personas como Natán Baquis, es evidente el apoyo que dan a la estructura de poder de Nayib Bukele. Y le pongo el ejemplo.
En muchas ocasiones, los funcionarios del gobierno de Bukele llegan al programa de diálogo con Ernesto López. No tienen ni la más mínima idea de lo que están diciendo, pero en el desarrollo del planteamiento político que los funcionarios hacen, se van equivocando. Y el que les corrige la plana es Neto López. Termina orientando el mensaje o ordenándoles la idea que el político quiere decir. Y cuando el funcionario se está equivocando en el planteamiento, ¿qué es lo que hace Neto López? Interrumpe el desarrollo del relato que lleva el funcionario. ¿Para qué? Para no hacerlo caer en error. O se lo corrige o lo desvía. Pero nunca Ernesto López motiva a hacer caer en error al funcionario. Lejos de eso, le salva la plana, le hace la plana. Es evidente que Neto López es parte de esta estructura de poder del aparato de propaganda de Nayib Bukele. Ya no como cualquier persona. Estamos hablando de un medio de comunicación establecido. Estamos hablando de un profesional de las comunicaciones. Aquí ya no estamos hablando de una persona de youtuber. No, estamos hablando de una mente pensante del aparato de propaganda de Nayib Bukele. Lo mismo pasa con Josué Natán Baquis. Ellos son parte del aparato, de la parte pensante, de la parte política del aparato de propaganda. Pero usted no va a ver, nunca va a escuchar usted de que en un programa de ellos cometan un error los funcionarios. Generalmente, siempre van y les corrigen la página. Lo mismo pasa con Medardo Alfaro en TV Oriente, el canal de Will Salgado, obviamente. Lo mismo pasa. Hay otros periodistas, quizás más sanos, quizás más sensatos, quizás identificados más con el pueblo, como el caso de Julio Villagrán. ¿Por qué donde Julio Villagrán no llegan los funcionarios? ¿Por qué no llega? Julio Villagrán tiene otra manera de preguntar. Julio Villagrán va más allá. Ahí no llegan. ¿Por qué? Porque les da miedo sentirse emboscados. Les da miedo de que los vayan a hacer caer en error. ¿Por qué? Ellos tienen un relato estructurado. Dentro de todo esto, del aparato de propaganda, hay guerra, hay propaganda blanca, propaganda gris y hay propaganda negra. Pero usted se puede fijar, hay memes de Bukele que salen el dictador Bukele. Si usted le da seguimiento a ese meme de dónde ha salido, se va a dar cuenta que salió de un servidor del gobierno. De ahí salió, de un troll del gobierno, de una computadora del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos promueven de la bonita dictadura. Pero usted va a ver en un meme que aunque digan dictador, siempre cuidan las formas. Bukele siempre sale bien presentado, con su barba bien rasurada, con sus lentes bien colocados, con su ropa, pero nunca a Nayib Bukele lo sacan en un meme que ellos saquen, nunca lo sacan desaliñado, siempre lo sacan bien vestido. Esas son las cabezas políticas de todo esto. De ahí José Youtuber, Marcelo Larín, de ahí la abogada Betty Arana. No, con ellos no nos detengamos nosotros. No nos detengamos ni les paremos balón. No, ellos en estas luchas políticas, como dicen los españoles, ellos son ningundis. Ellos no tienen nombre. Ellos solamente repiten o replican lo que les dice la cabeza política. Solamente eso. Y así puede ver usted cómo los aparatos se prestan. En muchas ocasiones usted ve a Betty Arana que no tiene nada que decir y está en diálogo con Ernesto López. Más tarde está en Neto López Radio. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es andar repitiendo lo mismo y trabajando para los mismos. Hoy ya le ganamos nosotros la batalla a ellos. Y ya nos dimos cuenta de que ellos es como el susto de la ciguanaba. A todos nosotros nos engañaron con la ciguanaba. Y todos le teníamos miedo a la ciguanaba. Y nuestras abuelas nos manipulaban con el cuento de la ciguanaba o con el cuento del cadejo. Hasta hoy usted tiene 50, 60 años y a la ciguanaba nunca la vio. Pero así nos manipularon. Lo mismo está Bukele y su aparato de propaganda. Bukele con su aparato es una ciguanaba. Pero nosotros ya nos dimos cuenta que no existe. Ya nos dimos cuenta que no existe. Que es una granja de aparatos tecnológicos manipulados por pocas personas, pero que la idea es derrotarnos a nosotros. Y no lo lograron. Hoy ya sabemos nosotros de dónde coge a Nayib Bukele. ¿Qué presentó Bukele? La reforma de pensiones. Eso presentó Bukele, la reforma de pensiones. Obviamente el mensaje del presidente tiene personas que le hacen la plana, le hacen la tarea.
Hay personas en el aparato de propaganda que no son del aparato de propaganda, pero son peones del ajedrez político de Bukele que juegan un papel importantísimo en la tabla. Hay papeles importantes de gente que no es del aparato de propaganda, pero salen a replicar políticamente el mensaje que quieren que escuchemos. Y así nos llevan ellos justamente. Le voy a poner un ejemplo. Veo si encuentro un ejemplo y se va a dar cuenta usted. Repito, hay personas que no son del aparato de propaganda, pero para buscar neutralidad del mensaje político que el gobierno quiere dar a conocer, utiliza peones que no son parte del ajedrez, pero que los ponen ahí. El ajedrez tiene sus muñequitos. Ellos llegan en carácter de corcholatas. Así llegan ellos. Como por ejemplo este señor. El señor no tiene ni la más mínima idea de lo que anda diciendo, de lo que anda haciendo, pero anda replicando un mensaje. ¿Para qué? Para manipular a gente que él tiene aglutinada en su organización. Él no pertenece al aparato de propaganda, pero juega un rol. Tiene un rol que jugar en todo esto, como una caja de resonancia del mensaje del relato político del gobierno, emanado de una cabeza política. A él le dicen lo que quiere escuchar. ¿Quién quiere escuchar? Aparentemente el resto de la población, de una voz neutral. Y aunque no es neutral, la voz del señor no es neutral. 9%, 290. Eso es lo que le darían a usted de pensión, más los descuentos le vienen quedando como 240, por ahí más o menos. Eso es lo que le queda de pensión. Por eso es que la gente no se quiere jubilar. Con el nuevo sistema que se está proponiendo y que hemos propuesto desde la clase trabajadora y que el presidente ha avalado y que están próximos a presentar, con el nuevo sistema debería de ser así. Si usted gana $1,000, usted tendría derecho a retirarse con el 70%, que significa $700. O sea, usted, digámoslo así, entre comillas, pierde $300. Yo creo que no es lo mejor. Nosotros quisiéramos que todos nos retiráramos con el 100%, pero no es posible técnicamente. 9%, 290. Eso es lo que le darían a usted de pensión, más los descuentos le vienen quedando como 240, por ahí más o menos. Eso es lo que le queda de pensión. Por eso es que la gente no se quiere jubilar. Con el nuevo sistema que se está proponiendo y que hemos propuesto desde la clase trabajadora y que el presidente ha avalado y que están próximos a presentar, con el nuevo sistema debería de ser así. Si usted gana $1,000, usted tendría derecho a retirarse con el 70%, que significa $700. O sea, usted, digámoslo así, entre comillas, pierde... Él es un peón del aparato de propaganda. No pertenece al aparato. Él no pertenece al aparato. Pero la cabeza política del aparato ya le dijo: tenés que salir a decir tal cosa. El gobierno le mintió en la postura de lo que él tenía que repetir. Roswell Solorza no está diciendo lo que él piensa. Está diciendo lo que le mandaron a decir. Esa es una entrevista en Julio Villagrán. Julio Villagrán lo quiso tener un día de esta semana. Y Roswell le contestó: tengo gripe, le dijo. ¿Por qué le dijo que tenía gripe? Porque la reforma de pensiones ya fue presentada. Él ya hizo el trabajo que tenía que hacer. ¿Cuál es el trabajo que tenía que hacer? Engancharse a los sindicalistas aglutinados en su organización. Roswell Solórzano es vicepresidente de una de las organizaciones más grandes de El Salvador, AGEPIN, la que aglutina a los empleados públicos de la burocracia estatal. Él es vicepresidente. Él es vicepresidente de 35,000, de una organización que tiene 35,000 personas y que cada persona aporta $7 mensuales. ¿Cuánto es la capacidad económica? 7 por 35,000. Es una buena cantidad. O sea que AGEPIN tiene convocatoria en relación a su masa social y tiene poder económico en relación a sus finanzas. Él salió a decir de que si una persona ganaba 1,000, le iba a quedar la pensión en la propuesta de ellos del 80%, o sea 800. Pero dice, el presidente no lo aceptó, solamente va a aceptar el 70%. La realidad es que usted sabe que lo que él dijo no era cierto. No era cierto, solamente salió a manipular a la masa, a trasladar un relato político de una persona que no es youtuber. Él no es youtuber, pero tiene un rol que jugar en el aparato de propaganda del régimen de Bukele. Y ya lo jugó. Hoy está callado. ¿Por qué? Porque él jugó un rol político. No le importó
engancharse a 35,000 afiliados de AGEPIN y de engancharse a un sindicato que él dirige en el órgano judicial. Pero él salió a hablar. Él salió a hablar. Y la gente, como ve que no es Walter Araujo, que no es Giovanni Galeas, no es nadie, hay gente que le cree. Hay gente que le cree. Y él solamente era un emisario nada más. Y él solamente era un emisario nada más. Él estaba hablando en nombre de, jugando un rol político en nombre de. Pero lo que él estaba diciendo no es cierto. Y usted lo sabe. Y usted sabe que no es cierto con la reforma presentada. Usted sabe que no es cierto. Y así salen otras personas. Y así salen otras personas en este famoso aparato de propaganda. Al ser humano se le puede medir su comportamiento. Al ser humano se le puede medir. Todo depende del mensaje. Se le puede medir el comportamiento. Todos los seres humanos se les puede medir el comportamiento. Y si no, vea usted, por ejemplo, hay una persona a la que se le puede decir: mira, a vos dicen que te gusta agarrar lo que no es tuyo. Usted le está diciendo, con un matiz de duda, le está diciendo que él es ladrón, que le gusta agarrar lo que no es de él, pero se lo está diciendo en palabras diplomáticas, poniendo en duda: mira, dicen que a vos te gusta agarrar lo que no es tuyo. Dicen, el portador del mensaje es usted, pero el origen del mensaje no es usted. Dicen que a vos te gusta agarrar lo que no es tuyo. Usted le está diciendo que es mañoso, que es ladrón, pero se lo está diciendo en palabras diplomáticas. Él no le va a reaccionar a usted. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo, dicen. Si usted le dice, mira, vos sos mañoso, él va a reaccionar. Él va a reaccionar. Porque todo el comportamiento del ser humano se puede medir. Todo depende del mensaje, de la forma que se le diga el mensaje. Así la persona va a reaccionar de manera violenta o de manera pasiva. Así la persona va a reaccionar de manera política, apoyando a uno y negándole el apoyo a otro. Y si no, vea usted, regularon tanto el comportamiento del ser humano en El Salvador que muchas personas que nacieron en la izquierda, en el FMLN, fueron a votar por Bukele. Y muchas personas que habían nacido en la derecha política fueron a votar por Bukele. A través del mensaje regularon su comportamiento y su sentir. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele se le metió el cerebro a la gente y manipuló el cerebro de la gente. Manipuló el cerebro de la gente. Por aquí tengo un nombre de una señora que es abogada. Se llama Dalia Cecilia López Fuentes. Dalia Cecilia López Fuentes. Ella es abogada. Cuando Nayib Bukele llegó al poder, ella era juez en el tribunal de Hilo Vasco, en el departamento de Cabañas. La señora votó por Nayib Bukele. La señora votó por los diputados de Nuevas Ideas. Y la señora jueza, decía, qué bonita dictadura. Y la señora terminó yéndose por la edad cuando Bukele corrió a todos los jueces. A todos los jueces. La señora lo apoyó. ¿Dónde está la señora hoy? Huyéndose, vino para México la señora ya con los años encima. La bonita dictadura la quitó de su cargo en el tribunal de Hilo Vasco, en el departamento de Cabañas. Dalia Cecilia López Fuentes. ¿Dónde anda hoy? En México. Ahí vive. ¿Por qué? Qué bonita dictadura, ¿verdad, licenciada? Y así podemos ver nosotros muchísimas, pero muchísimas cosas. Sonia Lobo dice, eso de las pensiones es otra mentira más de la gente, y la gente se lo cree fácil, les dan paja, se los echan a la bolsa. Así funcionan los aparatos. No todo lo que dicen ellos es verdad. Algunas cosas se las manipulan. Les voy a poner otro ejemplo de la manipulación de propaganda gris. ¿Se acuerda usted cuando decían que Nayib Bukele estaba en la policlínica o que estaba en un hospital y que había gente del batallón presidencial y que había gente de la PNC cuidando el hospital donde estaba Nayib Bukele? ¿Recuerda usted que se aglutina o que se organiza en esta página y que me escucha que nosotros fuimos de las pocas, si no la única página que decíamos Bukele no está enfermo, anda por España? ¿Se acuerdan en esa ocasión? Una parte de propaganda gris de un tuit que salió del servidor de la primera dama, de Gabriela de Bukele, y que lo replicó Dania González. El origen del tuit desapareció, la cuenta principal, pero ya se había regado. Hasta hoy nadie sabía de qué servidor había salido el tuit.
y salió de ahí. ¿Qué decían? Bukele está enfermo, Bukele lo están cuidando, dicen que está con sobredosis. No había sobredosis, Bukele andaba por España. Y en esta página siempre se dijo que Bukele andaba por España y el ministro de Hacienda andaba por Francia negociando los bonos Bitcoin. Después de esas reuniones se vino la crisis Ucrania-Rusia y los bonos Bitcoin no se pudieron colocar. ¿Por qué? Porque lo estaban negociando con parte oscura del capital ruso. Y por eso no se pudieron negociar. Y Bukele no andaba, no es que estaba enfermo, andaba viendo algunos negocios que tiene asociado con el venezolano Lester Toledo, que antes fue asesor de Bukele y que llegó al gobierno con Sara Hanna. Lester Toledo hoy vive en España, en Madrid, la capital española, con algunos negocios donde Bukele es socio de Lester Toledo. Ahí andaban allí Bukele, no estaba enfermo. No estaba enfermo, pero ¿qué decían? Que Nayib estaba enfermo. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Nayib, en el mensaje que ellos habían mandado, llamaba compasión de sus seguidores. Compasión, se identificaban con el mártir Bukele, que estaba enfermito en el lecho de cama. Bukele nunca estuvo enfermo, andaba por España. A Bukele, recuerde usted que en esa ocasión iban a anunciar una cadena de radio y televisión para un día martes. Y suspendieron la cadena de radio y televisión. Bukele se quedó porque el día miércoles jugaba en el Santiago Bernabéu el Paris Saint-Germain y el Real Madrid por la Liga de Campeones. Hasta el día miércoles montaron la cadena de radio y televisión cuando Bukele ya estaba en El Salvador. Ya estaba en El Salvador. En una manipulación total. Y el 3%, lo que ellos decían, ¿qué querían mandarnos ellos a nosotros? Un mensaje de que Nayib estaba en crisis. Un mensaje de que Nayib estaba en crisis, y ese mensaje nos mandaron a nosotros y la gente empezó a replicar que Nayib estaba enfermo y nosotros caímos en el juego de Nayib Bukele, caímos en el juego de ellos. Lo que el aparato quería que nosotros hiciéramos, eso terminó haciendo la gente, creyendo que Bukele estaba enfermo. Realmente Bukele no estaba enfermo. Bukele no estaba enfermo, andaba por España. En esta página siempre se decía que Bukele andaba por España y era la realidad. Era la realidad. Donde comía Bukele, nosotros lo sabíamos dónde comía Bukele. En qué restaurante del Paseo La Castellana, en la capital madrileña, comía. Nosotros en esta página lo sabíamos. Como también sabíamos un montoncito de cosas. Así trabaja el aparato. Hoy le hemos ganado nosotros al aparato. Y con la investigación que ha hecho el Departamento de Estado, usted mismo que me escucha, se ha dado cuenta que la sospecha que usted tenía, que ellos eran la Ciguanaba, usted se ha dado cuenta que es realidad. Ellos son la Ciguanaba, no son las cuentas que existen. No son los que nos invaden las transmisiones a nosotros. No, son 5 personas que nos inundan las transmisiones con 100 o 500 mensajes. 20 servidores maneja una persona y maneja 20 cuentas. Y son 5 personas, son 100. 100 mensajes en una transmisión es bastante. Suficiente como para desmoralizarlo a usted. Cuando ustedes le escriben ahí, mire, cállese vieja puta, perdón por el literal, cállese vieja puta, mire, cállese tal por cual. Cuando a mí me putean, yo estoy sabedor que son mensajes estructurados, que no los están escribiendo, solamente los están compartiendo. ¿Por qué? Porque también están atendiendo a otras páginas. También están atendiendo a otras páginas. La mayor cantidad de los mensajes de los troles generalmente tienen una línea y la mitad. Y siempre, casi siempre son estructurados. Que viva nuestro presidente. Qué bonita dictadura. Que viva Nayib. Nayib reelección. Pero son mensajes ya hechos que están justamente ahí. No los están escribiendo para la página de César Fuentes o para la página de Álvaro Méndez o del que sea. No, son mensajes que ya están estructurados ahí. Solamente los van a vaciar nada más. Dependiendo la campaña que ellos tengan en el momento. Si la campaña es reelección, entonces los mensajes dicen Bukele 2024, Bukele 24-29, Bukele reelección, presidente para siempre. Pero nunca tienen contenido los mensajes. ¿Por qué? Porque solamente es una cuestión de presencia nada más. Y así nos inundan. En la época del Bitcoin, saldremos de pobre, que vive el Bitcoin, nuestro presidente tal cosa, pero siempre los mensajes no pasan, no llegan a 2 líneas. Generalmente una línea y la mitad. Generalmente una línea y la mitad. Nos han asustado con la Ciguanaba, usted ya lo sospechaba. Hoy el Departamento de Estado y Reuters, la agencia de noticias, lo dice claro. Hoy ellos lo dicen claro. Nos asustaron con el juego de la Ciguanaba. Hoy nos dimos cuenta nosotros.
Ahí viene el lobo, decía el que cuidaba las ovejas. Y el lobo no llegaba. Cuando llegó, no lo aguantaron. Y así se queda la maquinaria mediática del gobierno. Las conversaciones con el funcionario resultaron, dice lo que reportan, en un empleo de $600 al mes en la capital del país, en el equipo de comunicaciones del presidente Nayib Bukele, según el contrato de trabajo visto por Reuters, una retribución decente para esa pobre nación centroamericana, o sea, El Salvador. No lo sabía, dice, cuando firmé el contrato, pero hice un pacto con el diablo, dijo el joven. Me convertí en un troll pro Bukele. El mandatario fundador del incipiente partido Nuevas Ideas acababa de ganar la presidencia a los 37 años de forma aplastante. Los votantes jóvenes en particular quedaron cautivos por su inteligente uso de las redes sociales. Fue un escaparate de su personalidad cuidadosamente elaborada, con un inconformista con una gorra de béisbol al revés. Bukele prometió tomar medidas enérgicas contra las violentas bandas criminales y la corrupción y luchar contra los intereses arraigados. Ni tomó contra la corrupción ni contra las oligarquías. Al final terminaron las oligarquías siendo las mismas de siempre, gobernando con los mismos de siempre, en los famosos círculos de poder. Los círculos de poder de Bukele no son círculos políticos solamente, hay círculos sociales, hay círculos académicos, círculos económicos, que no precisamente son círculos políticos, pero que tanto los económicos como los académicos lo pueden ir abandonando. Los últimos que lo van a abandonar son los círculos políticos. Y ya vamos a hablar de Nueva York. Ahí es donde intervinieron los influencers, expertos en tecnología contratados por el gobierno de Bukele. Reuters habló con 3 excontratistas que afirmaron haber sido parte de granjas de troles secretas encargadas de manipular el discurso político en El Salvador. Parte de su trabajo consistía en atraer seguidores ficticios de Bukele en las redes sociales para elogiar sus políticas, detalló el especialista en comunicaciones. La otra cara de la moneda era insultar a los críticos del gobierno y presentar quejas sobre sus publicaciones en plataformas con el objetivo de que cerraran sus cuentas. Esta página nunca hemos utilizado un lenguaje vulgar o soez, si no es para describir alguna conducta, pero nunca lo hemos personalizado, nunca hemos tenido por norma dirigirnos de manera irrespetuosa hacia alguien. Pero la página ha sido denunciada. La página ha sido denunciada. En una ocasión esta página fue suspendida 19 días. 19 días. Pero era cuando yo apelé la suspensión, era imposible. ¿Por qué? Porque mi página, mi contenido atentaba contra la convivencia social. He tenido cuidado al momento de dirigirme a personas y trato de no responder los insultos. Pero la página fue denunciada 19 veces. Perdón, fue suspendida 19 días. Tenía 507 denuncias. 507 denuncias por utilización de un lenguaje soez, por atacar a grupos étnicos en particular. Cosa que el lenguaje soez yo no he utilizado. Pero todo, señores, el tiempo es un juez justo. Los 3 explicaron que su labor fue supervisada directamente por funcionarios y en algunos casos tuvo lugar en edificios del propio gobierno. 2 de ellos, incluido el especialista en comunicaciones, indicaron que firmaron acuerdos de confidencialidad. El del joven especialista, visto por Reuters, amenazaba con un enjuiciamiento y una pena de prisión de hasta 6 años por hablar con la prensa u otros partidos políticos sobre esa actividad. Ninguno de los 3 sigue empleado en el grupo del gobierno. Hablando bajo condición de anonimato, pidieron que se oculte información detallada sobre su empleo por temor a represalias. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador, a través de Sofía Medina, no respondió a la solicitud de comentarios sobre las operaciones de los troles. Estos trabajadores fueron engranajes en lo que se ha convertido en una poderosa operación de comunicaciones que ha permitido a Bukele influir en lo que los salvadoreños leen, miran y escuchan sobre su administración como ningún líder anterior de esta pequeña nación de 6.5 millones de habitantes en la era de la Internet. La clave de este esfuerzo son docenas de trabajadores contratados para manejar en redes sociales cientos de cuentas y bots anónimos, un megáfono utilizado para amplificar los mensajes del gobernante y burlarse de los opositores y periodistas percibidos como hostiles a su administración, explicaron las personas entrevistadas por la agencia Reuters. El gobierno también ha incrementado los recursos para los medios de comunicación estatales tradicionales que transmiten un flujo constante de contenido pro Bukele a través de prensa escrita, televisión y radio.
Los medios gubernamentales ahora se encuentran entre la fuente entre la que más confían y habla de un resto de cosas, mayores. Nosotros teníamos alguna sospecha. También usted que me escucha tenía sospecha. Y decía usted, pero los troles, y no los alcanzábamos a descifrar de una manera u otra. Y obviamente, como le digo, toda la estructura de poder de cualquier político que esté en el poder necesita de un aparato de propaganda para manipular la conciencia de aquellos que lo eligen. La idea de ellos es mantenerse en el poder en el tiempo, no renunciar al poder. ¿Por qué? Porque ellos se vuelven poderosos en la medida que aglutinan gente. Esa ha sido la idea del aparato de propaganda. Ellos nunca han sido el 97%. Nunca han sido el 97%. Cuando ellos han sentido que se han ido cayendo en las redes sociales y que su discurso ya no conecta con la realidad de un pueblo que está sumido en la desgracia y que le cuesta encontrar la comida, ¿qué es lo que hicieron cuando el pueblo sentía que la comida se le estaba escaseando? ¿Qué es lo que hicieron? Meter el régimen de excepción para sumir o para someter a la población ¿a qué? A que ya no mensajeara en las redes sociales. Que cuando usted le encontraban un mensaje, le encontraban cualquier cosa, usted iba a tener problemas. Y aparecieron los famosos patrullajes digitales. Aparecen estas maniobras del gobierno cuando usted empieza a perderle el miedo a las redes sociales y empieza a contestar el gobierno. El gobierno se va por otro lado. ¿Para qué? Para someter, para manipular a la población. ¿En virtud de qué? En virtud de que usted no sigue externando lo que ya le notó al gobierno. Que el gobierno solamente las iguanaba y que no existe la cantidad de personas. Que los 100 mensajes que nos han dejado, que cuando a mi mamá me le han dicho vieja puta, que cuando a usted le han dicho mire cállate vieja puta, mira vamos tal cosa, esos no son mensajes de una persona, son mensajes de una sola persona que lanza estructurada con frases ya elaboradas 10 mensajes de una sola vez. Y así nos tuvieron callados, pero poco a poco les fuimos desmontando. Y en las redes sociales al gobierno se le ha ganado la partida. Y solo a través del garrote del policía y de la bota del militar es que el pueblo en El Salvador lo tiene sometido. Y por eso usted no opina. Usted no opina, pero hay tanta inconformidad sobre las políticas económicas del gobierno que el gobierno saca estratagemas o banderas blancas para engañar a la población, como el caso de las pensiones. Y así utiliza personas como Roswell Solórzano para que salgan a hablar en favor del gobierno. Y Roswell no es del aparato de propaganda del gobierno. Estas personas como Roswell no siempre reciben dinero. En algunas ocasiones tienen familiares empleados en la estructura del Estado. Familiares que ganan $2,000, $3,000. Ellos simplemente se pavonean por tener influencia política aparentemente. Es una simulación de influencia, pero no son nadie. Nadie. Personas como Roswell son ningundis en la política salvadoreña, pero que ejercen una labor de resonancia. Es una bocina del aparato de propaganda. Llevan un mensaje y la gente no lo relaciona con el aparato. No lo relaciona con el aparato. Hoy se lo engancharon a Roswell. Hoy ya no sale. Hoy ya no sale. Hablemos, no vamos a hablar de la Chivo Wallet y vamos a hablar de este tema nada más. Hablemos de Nueva York. Guillermo Gallegos anduvo en Nueva York. ¿Qué andaba haciendo Guillermo Gallegos? Ya hemos hablado que él estaba en la lista Engel y que la naturaleza de la lista Engel es suspender el beneficio migratorio de la visa y que ninguna persona puede ingresar a Estados Unidos si no es con la visa. Ninguna. Si Guillermo Gallegos aparecía en la lista Engel, entonces ¿cómo es que Gallegos entró acá? Es evidente que Gallegos negoció. Es evidente, Gallegos negoció. En una entrevista con Julio Villagrán estuvo Juan Carlos Mendoza de Ghana y Juan Carlos Mendoza no se quiso echar el trompo a la uña, pero entre otras cosas lo dejó entre paréntesis nada más. Es evidente, Guillermo Gallegos estaba en la lista Engel y si él ingresó a Estados Unidos es porque él negoció. Hay funcionarios del gobierno de Bukele. Unos ya se criteriaron y otros se van a criteriar. La única manera de desmontar este tipo de cosas o este tipo de regímenes como Bukele es penetrándolos y que desde adentro implosionen hacia afuera. Gallegos anduvo en Nueva York. Antes había andado también Torero. Torero es el ministro de Seguridad y Justicia, Villatoro. Tanto Gallegos como Torero son parte del círculo de Tony Saca. Es la cuota política de Tony Saca y de Elige de Saca. Torero vino a Nueva York también.
¿Qué andaba haciendo en Nueva York? El régimen dijo que andaba exponiendo o explicándole a la policía neoyorquina cómo habían ganado la batalla contra las pandillas en El Salvador. La pregunta es, ¿cómo es que Torero o Villatoro andaba exponiendo a la policía de Nueva York el éxito del control de las pandillas en El Salvador? Si el mismo control de las pandillas, hay un expediente abierto en las Cortes de Nueva York, donde está siendo procesado Osiris Luna y Carlos Marroquín. ¿Por qué? Por negociar en nombre del Estado a través de la famosa Operación Vulcano, de la que hemos hablado largo y tendido en muchas transmisiones. ¿A qué vino Torero a Nueva York? A reunirse con la policía. ¿A qué vino Gallegos? ¿Qué ha dado Gallegos a cambio de? Gallegos tiene mucha información. Hoy le renuncian 2 magistrados a Bukele, uno de la Sala de lo Constitucional y otro el presidente de la Sala de lo Civil. Ya antes había renunciado la semana pasada un magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 3 magistrados que le han renunciado a Bukele, que son cuota política de Bukele porque los puso Bukele. ¿Por qué se le está desmoronando la corte de facto a Nayib Bukele? ¿Qué han sentido los magistrados que han renunciado? ¿Qué es lo que han sentido los magistrados que han renunciado? Los diputados, ¿se acuerda aquellos diputados que tuvieron un negocio o que negociaron con, aparentemente, de Nuevas Ideas, uno de Cabañas y el otro me parece de San Vicente? ¿Qué se hicieron esos diputados? Un día hablamos de los diputados, ¿qué se hicieron? ¿Por qué no están en El Salvador? ¿Por qué el diputado de Cabañas? ¿Por qué no tiene vida pública? ¿Qué contó el diputado de Cabañas? Un día vamos a hablar, así como qué contó, y usted ya lo sabe, qué contó el fiscal Germán Arriaza, que dirigió la investigación o los allanamientos del Ministerio de Salud y otras 20 instituciones para buscar corrupción relacionada con el COVID-19 y el huevello que Bukele y sus funcionarios habían hecho en la lucha contra la pandemia. Toda la unidad de Germán Arriaza la desmontó Rodolfo Delgado. A estas alturas ya se puede decir, desde hace rato se puede decir, porque ya es público. Pero Germán Arriaza, desde el primer momento que lo desmontan, se convierte en una persona muy, muy apetecible para las autoridades norteamericanas. Y así se han desmontado muchísimas cosas vinculadas a la operación Cuscatlán, a la Jeque, a la operación Catedral. Bukele va a implosionar desde adentro. No sé en qué momento, porque los cálculos políticos cuestan. Este va a caer. No sé si tarde, no sé si temprano. Pero la conducta pecaminosa o delictiva de Bukele es insostenible para su círculo. Solo le van a venir quedando en algún momento. Los oligarcas se le van a retirar. Se le van a retirar por obvias razones y no vamos a profundizar en ellas. Solo le va a quedar su círculo de poder nada más, de poder político, sus diputados. Bukele va a caer. Y todas las atrocidades vinculadas o relacionadas a los derechos humanos, tarde o temprano van a terminar aislando a Nayib Bukele. Lo van a terminar aislando. Y el pueblo va a terminar pagando las consecuencias de un gobierno que se cae a pedazos. Se cae a pedazos por la corrupción. Si el gobierno no fuera corrupto, ¿por qué pone 7 años? ¿Por qué pone 7 años de reserva a toda la información que se origina desde el Estado? Así estamos, señores. Así estamos. Ya no somos el 3%. Nunca hemos sido el 3%. Ellos ya no son los poderosos de antes. Su aparato de propaganda termina siendo la ciguanaba. Ya no son los de antes. Nayib Bukele ha sucumbido, poco a poco ha sucumbido. Y los gringos saben cosas que usted no sabe. Sabe cosas que usted no sabe. Pero usted se puede incomodar conmigo. Hoy más que nunca. No abandonemos la batalla. No abandonemos la batalla. Lejos de eso, en los comentarios, en redes, demos un paso hacia adelante. Avancemos de a poquito. Avancemos poco a poco. Y nos vamos a ir dando cuenta nosotros que este enemigo político, que en algún momento pensamos que era un monstruo, se va a convertir en un cadejo que come cenizas, parte de la mitología salvadoreña. En algún momento de nuestra historia política nos vamos a dar cuenta que el monstruo que nosotros creíamos solamente era una criatura
a la que le habíamos confiado en algún momento la conducción del Estado. Esto no es lo que nosotros pensamos, señores. Esto no es lo que nosotros pensamos. Claro está, ellos tienen dinero. Tienen 7,000 millones de dólares del presupuesto del Estado para comprar computadoras y comprar un montón de cosas. Pero hoy nos damos cuenta nosotros, como siempre hemos sospechado de esta página, de que ellos no son lo que aparentan. Y que ellos solamente han tenido una operación psicológica para derrotarnos a nosotros desde atacándonos la mente. Y así atacarnos el espíritu. Y han terminado de alguna manera arrinconándonos. Hoy el Departamento de Estado, a través de todas estas granjas y todas las cuentas que ya se hizo público todo esto, hoy nos damos cuenta nosotros de que Bukele no es poderoso. Bukele no es poderoso. El único poder que tiene Bukele, o Bukele afinca su dictadura, su régimen, en un periodismo vendido, genuflexo, en un periodismo en El Salvador que le pagan por guardar silencio y no contar las cosas a la población, en una fuerza armada que cada día se está convirtiendo más politizada, y en una Policía Nacional Civil que se ha convertido en un grupo de seguridad privada del presidente. Nada más ahí. Pero que el resto de la población, solamente porque está ninguneada, porque está sometida, no alza la voz. Pero muchos salvadoreños ya no comulgan con Nayib Bukele, y que solamente se quedaron viendo el régimen de excepción, y por el miedo no han dicho nada, señores. Este va a caer, y no vamos a hablar de la Archivo Wallet por cuestión de tiempo. ¿Por qué se utilizan las Cortes de Texas? ¿Por qué se utilizan las Cortes de Texas para ventilar un problema nacido en El Salvador? ¿Qué saben los gringos de lavado de dinero en El Salvador? Y le puedo asegurar, sin meternos más allá en este momento, le puedo asegurar 1000% que los gringos tienen evidencia de que Nayib ha lavado dinero con el Bitcoin. Y ahí dejemos la plática. Un día va a salir. Un día vamos a profundizar en esta plática. Y se va a dar cuenta usted que Nayib no entrega cuentas. Porque El Salvador no es una república, es una lavandería. Pero más allá lo desarrollamos. Solo denme chancecito. Bukele va a caer. Tenga confianza. Siga comentando en las redes. Cuando le mencionen, que le digan hija de puta, o que le digan vieja puta, o que le digan lo que le digan, usted no se desanime. Agarre impulso. No dé un paso hacia atrás. Tenemos que derrotarlos a ellos desde las redes sociales. Las redes sociales es nuestra trinchera. Ya ganamos la trinchera de las redes sociales. Hoy tenemos que mantener la trinchera. Y aunque las cabezas políticas de ellos se vengan encima, como los periodistas que le menciono, como el caso de Roberto Gutiérrez, Walter Araujo, Giovanni Galeas, y todos los que hablan en favor del régimen, que son saliva pagada, que ya no nos amilanen. No somos el 3%. Desgraciadamente, los partidos políticos en El Salvador no están haciendo el trabajo que nosotros quisiéramos que hicieran los partidos políticos. En muchas ocasiones usted que comenta y nosotros que hablamos de alguna manera desde la libertad de expresión que nos da Estados Unidos, nosotros estamos haciendo un mejor trabajo. Y digo mejor trabajo no porque el relato político sea estructurado o sea el mejor relato. No, mejor trabajo porque lo hacemos sin el interés económico, porque no andamos buscando comida. Por lo menos desde esta página, la lucha que se hace íntegra, se hace en favor de la República, en favor del Estado, en favor de la democracia, en favor del Estado de Derecho. Aquí no andamos buscando la comida. En esta página no andamos buscando la comida, pero no renunciamos a la batalla. No renunciemos. Ellos nos tiran, nosotros también tenemos que irnos y ganarles la batalla aquí en las redes sociales. En Twitter, también les ganamos la batalla en Twitter. Ahí hay una guerra encarnizada en Twitter, de conocimiento, de concepto. Ellos solo se han quedado replicando a través de su aparato y de los diputados. A través de los aparatos y sus diputados. Hoy tenemos que irnos nosotros encima de ellos, sin ser vulgares. Y hablando de vulgaridades y agradeciendo a los del aparato de propaganda, a los troles, quiero aprovechar el momento para felicitar hoy 70 y algo, voy a decir nada más, pero hoy cumpleaños mi mamá, así es que gracias por haberme traído al mundo.
Y gracias por haber aguantado las rebeldías, porque éramos traviesos, éramos inquietos. Pero hoy cumples arriba de 70 y ahí lo vamos a dejar, porque de repente no vaya a querer ella que le mencionemos la cantidad. Entonces, hoy cumpleaños 30 de noviembre. También la mamá de Israel Alvarado, hoy cumpleaños también, un muchacho que se aglutina aquí en la página, Israel Alvarado. Cumple no sé cuántos años su mamá, pero también este día cumpleaños, así que saludos a la mamá de Israel Alvarado. Y a mi viejita, pues, hay que le siga haciendo frente, porque siempre le van a llover las puteadas, pero esta es la lucha que hemos seleccionado, y aquí vamos a seguir en esta trinchera. Así es que reiterar mis agradecimientos primero a Dios y después pues a ella por haber prestado el vientre para que viniéramos acá. Este es el rol que nos tocó jugar y no vamos a renunciar. Tenemos que darle con todo. No vamos a correr. No nos vamos a correr. Aquí cuando no transmito es porque estoy cansado, no tengo tiempo. Y obviamente son las 5:15 y obviamente pues nomás tenemos tiempo y nos metemos. Estamos pendientes del tema del lavado de dinero. ¿Qué saben los gringos? ¿Qué sabe esta página? Le voy a pedir de favor, vaya al programa de Julio Villagrán. Hoy tuvo a un economista de apellido Magaña sobre el tema de pensiones. Vaya y escúchelo. En palabras de buen salvadoreño, explicó el tema de pensiones, de la viabilidad, del sustento técnico que tiene la reforma de pensiones. Vaya y escúchelo. Vaya y escuche todas las personas que lleguen donde Julio Villagrán. Vaya y apóyelo. ¿Por qué? Porque Julio Villagrán es, si no el único programa que se ha quedado dándole espacio a los opositores en El Salvador. Y no sería justo de parte suya y de parte mía que el único espacio que tenemos nosotros, o para que la gente diga algo ahí en el programa de él, no sería justo que lo abandonemos y que lo dejemos solo. Vaya, escúchelo. Tal vez con su comentario usted aparentemente diga, no, mire, no hacemos nada. No, le va a generar rating. A Julio lo pueden ahogar. El gobierno no se anuncia ahí. El gobierno puede ir y amenazar algún negocio, alguna empresa que se quiera anunciar con Julio Villagrán. Entonces vaya usted y muéstrele su apoyo, porque es, si no la única trinchera de medio de comunicación formal que tenemos en El Salvador. No son panfletos los periódicos, señores. No son panfletos. Antes hacían una lucha, hoy hacen otra lucha. Pero vaya y apoye lo de nosotros. Una de las ganancias del aparato de propaganda de Bukele es que ellos se apoyen entre sí. Vaya usted los días sábado, como dice Francisco Portillo, en la 106.9. Ahí tiene un programa también Julio Villagrán los días sábado. Y de lunes a viernes vaya a TVX, parece que se llama Encuentro su programa. Vaya y conéctesele, inúndele su programa. Usted llegue un ratito, aunque sea, deje un comentario, aunque sea. Deje un comentario, o aunque sea un saludo. Eso ayuda a la gente que de una manera u otra generamos opinión, ayuda a las páginas. Y yo le ruego encarecidamente, vaya a esos programas como el de Julio, muéstrele su apoyo. Quizás algún invitado que lleve a usted no le gusta por cuestiones ideológicas, pero todas las personas tienen algo que aportarle a usted y algo que aportarme a mí. La entrevista de hoy del licenciado Magaña, ese economista, es una entrevista muy pero muy formativa, muy educativa en relación a las pensiones, muy educativa en relación a las pensiones. Y yo quiero también agradecerle a una persona que me hizo llegar el resumen de alguna manera de unos economistas que piensan sobre las pensiones. Otro día hablamos de eso, ¿verdad? Pero hemos hecho un grandísimo trabajo. Yo lo menos que le puedo decir a usted es gracias. Gracias por hacerle huevo. Honestamente se lo digo literal. Gracias por hacerle frente a todo lo que hemos tenido encima. En algún momento nos hemos sentido ahogados. Hoy estamos respirando un aire de una batalla, de una lucha que no nos han regalado ningún centímetro. En absoluto. Aquí lo que estamos respirando, con todo esto del Departamento de Estado y todo esto de las granjas, de los troles, estamos respirando nosotros una batalla en la que hemos triunfado. Pero no nos han regalado nada. Hemos aguantado garrote con ganas acá. Hemos aguantado puteadas, persecuciones, denuncias, bloqueos, sanciones de Facebook de 30 días. Personas que les ha costado estar en la red y que 30 días se han pasado prácticamente en silencio porque los han suspendido. Hemos aguantado garrote y aguantado de todo. Pero esta es parte del esfuerzo
no en favor de un partido político, porque no estamos haciendo una lucha política en favor de un partido, estamos haciendo una lucha política en favor de la República, en favor del Estado. Hoy platicaba con alguien, yo le decía, el sustento de la República son las instituciones, y el sustento del Estado son sus leyes. Son sus leyes. Entonces por eso hacemos la lucha nosotros, en favor de la República. Pero gracias, reitero mis agradecimientos por haberle hecho huevo, y usted sigue acá. Y vaya, usted escuche cualquier otra página que haga mejor trabajo que el que yo hago. Yo solamente tengo la voluntad cívica nada más y la responsabilidad de estar acá. Pero usted vaya por otro lado y escuche. Pero reitero mis agradecimientos. Crea que me siento orgulloso de usted que se conecta acá. Las puteadas han menguado, han minimizado las puteadas. ¿Por qué? Porque nosotros somos soldados íntegros en favor de la República, sin representar un partido político, aunque yo sé que aquí se conecta gente de izquierda, gente de derecha y gente quizás libertaria, filosóficamente de esa orientación como yo, pero hemos hecho la lucha y debemos sentirnos cómodos. No son más ellos que nosotros, señores. Los buenos somos más y los malos son menos. Hemos descubierto que Nayib Bukele no es tan poderoso, solamente ha sido la ciguanaba, como parte de la mitología con la que a nosotros también nuestra abuela nos manipulaba. Cuídese, que Dios lo bendiga y nos escuchamos otro día, no sé qué día, porque ya nos cuesta conectarnos por la cuestión del tiempo, pero en cualquier momento nos conectamos y estamos pendientes del lavado de dinero. ¿Qué saben los gringos? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Verdad? Que vino a contar gallegos. ¡Ay, el chele gallegos! Así dejémoslo. Cuídese. Buenos días. Buenas noches. Buenos días para los que viven en Australia. Y buenas noches para usted que vive en esta parte del hemisferio. ¿Qué dice Sergio Echeverría? Ese señor... yo siempre comparto a Julio Villagrán y su encuentro con Julio. Ese señor también tiene restricciones del gobierno, pero él sabe disimular. Usted solo vaya y apóyelo. Vaya y apóyelo. Mire, siempre dicen que a Julio lo escuchan 20 personas. 20 personas. Inúndele su programa. Hágalo sentir. Es sinceramente, hoy le vi 47 personas conectadas a Julio. 47. Señores, para un medio de comunicación que le dé espacio a los opositores, que le dé espacio para que nosotros llevemos el relato y que usted escuche, y que no escuche solamente Neto López u otros canales u otras fuentes, otras emisoras sesgadas. Es penoso que nosotros los opositores no inundemos el canal de Julio Villagrán. Solo 47 personas es muy poquito. Vaya, conecte 500, conecte 800, conecte las que pueda. Aunque sea un comentario, pase dejando por ahí, pero llegue por ahí. Yo sé que usted trabaja y a usted le cuesta, pero ese es el único premio que nosotros podemos hacer en favor de ese canal. Antes de que vayan a censurar a ese o a otros canales, porque la dictadura va para ahí. Cuídese. Buenas noches.